la misma frase que decía mi padre, que ya había fallecido. Y ya llegando a las 9 de la noche, resulta que escucho la voz de mi papá. Ya voy llegando. Pero era como si yo estuviera vendiendo el alma de mi padre. Y yo dentro de mi mente, por favor, no lo digas, no lo digas. Dicen que los animales son guardianes no solamente de nosotros, sino más bien guardianes de lo invisible. Ellos pueden ver cosas que nosotros no vemos. Eso lo hemos visto y lo hemos escuchado prácticamente en todo lado, donde dice que los animales nos protegen de seres que nosotros ni vemos, ni conocemos y tal vez nunca hemos sentido en nuestra vida. Pero ellos están ahí. Cuando un perro ladra hacia la nada, cuando tal vez un gato está bravo porque sí, o sea, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero los animales guardan secretos y precisamente esta historia es de un animal y que se sale totalmente de todo el panorama. Siempre hemos hablado se ha hablado, perdón, de que los perros, de que los gatos, de todo ese tipo de cosas, pero esta historia es algo particular porque se trata de un ave que habla. Sabemos que muy bien el ave que habla es un loro. Así que esta historia de este loro es particular porque también tiene, digamos, una historia trágica detrás, pero a la vez algo inquietante. Desde la oscuridad tal vez algo se comunica a través de él. Y precisamente esta es la historia de Juan. Resulta que nosotros somos una familia que siempre nos ha gustado los animales. Hemos rescatado perritos, gatitos. Tenemos en nuestra casa, como por ahí dijeran, una guardería de animalitos. Pero es precisamente porque somos muy apegados a ellos. Resulta que dentro de esto, un animal que nunca hemos tenido en la familia era un lorito. Y mi papá era amante a los loros. Una persona que amaba estas aves. No sé por qué, él decía que desde pequeño tenía un lorito, pero que se le murió, así que quería tener uno igual. Resulta que dentro de eso, de tanto estar buscando en las plazas, estar buscando en mercados, estar buscando entre vecinos que también tenían loritos, resulta que una vez, un día de esos, no sé cómo, pero particularmente encontró uno en un mercado, en una placita. Resulta que había nacido un loro, y era un loro igualito al que tenía él cuando era pequeño. Era el mismo, idéntico, los mismos colores, como la misma actitud, era muy enérgico, era amigable, era todo lo que él quería, porque su loro, cuando falleció, decía él que debía conseguirlo como sea. Así que lo consiguió su objetivo. Mi padre estaba muy feliz, nosotros con mi mamá también estábamos felices, porque resulta que ese loro y mi papá se volvieron prácticamente mejores amigos. Eso hablaban todo el día, charlaban. Él imitaba a los perros, imitaba a los gatos, incluso imitaba el sonido del teléfono, la vibración, no sé, imitaba las canciones, imitaba todo. Pero en particular siempre le gustaba imitar o tratar de imitar la voz de mi papá. Resulta que mi papá tenía una voz muy gruesa, una voz de estos señores antiguos, un señor que con la presencia de esa voz se retumba donde vaya él. Así que el loro, no sé por qué, trataba de imitarlo a él. Siempre trataba de imitar. Y dentro de sus frases favoritas, siempre estuvo una que la aprendió no porque él se la dijera, sino porque él siempre la escuchaba cuando mi papá no estaba. ¿Cómo era esto posible? Resulta que mi papá, él siempre trabajaba todo el día y regresaba por ahí tipo 9 de la noche. Siempre regresaba por ahí tipo 9 de la noche, pero antes de llegar a la casa, él nos llamaba. No sé ustedes, pero yo tengo la costumbre que cada vez que alguien me llama, yo siempre pongo el altavoz. No sé por qué. Hay gente que lo pone directamente en su oreja, pero yo siempre pongo el altavoz. Entonces pues puse el altavoz y siempre papá nos hablaba. El loro escuchaba toda la conversación, absolutamente todo, pero su frase favorita de todo era cuando mi papá decía, Ya voy llegando. eso decía. Cuando él estaba cerca, él decía, ya voy llegando. Y listo. Entonces el loro empezó a imitar eso. Ya voy llegando, ya voy llegando. Imitaba como la voz de mi papá. Resulta que dentro de esta historia algo trágico pasó, y es que no precisamente el loro falleció esta vez, sino que la persona que falleció fue mi padre. Mi padre falleció, tuvo un accidente de tránsito y lamentablemente pues él perdió la vida. Resulta que en eso, no sé por qué, pero la actitud del loro, que se llamaba Jacinto era un loro muy enérgico, muy alegre, pero cuando falleció mi papá se tornó todo lo contrario. Incluso parecía mudo, parecía que nunca había aprendido a hablar. Resulta que en eso pues nosotros hicimos el velorio de mi padre, hicimos todo eso
con los amigos, reunimos toda la familia y claramente todos conocían a Jacinto, pero él era el centro de atención en todos los momentos, en todos los eventos, pero menos en ese, porque no hacía bulla, estaba como ahí quietico en su esquina, en la jaula. Él solamente se limitaba a observar, miraba todo alrededor, trataba de entender lo que estaba pasando, pero no encontraba a su dueño. Dentro de tanta gente no estaba su dueño. Mi padre ya no estaba. Pasaron los días, pasaron las semanas. Pensamos con mi madre que tal vez era, no sé, una etapa, algo que estaba pasando con Jacinto, pero no, el loro seguía igual con su actitud, seguía igual como esquivo, no decía ni una sola palabra, no imitaba ni a los perros ni a los gatos, nada, no quería jugar, solamente comía, tomaba su agüita y ya, se quedaba en su esquina. Nosotros estábamos un poco angustiados con mi madre porque pues era el último recuerdo que nos dejó mi papá, era Jacinto, era lo último que teníamos de él. Lo llevamos al veterinario, lo estuvieron hospitalizando allá, revisando que todo estuviera muy bien, le hicieron exámenes, le chequearon absolutamente todo y resulta que Jacinto no tenía absolutamente nada, estaba muy bien. Lo único que nos dijo el veterinario es que también los animales, incluso un loro como Jacinto, también sufre de depresión. Un loro sufría de depresión porque decía que el loro tal vez sentía que no todos estaban reunidos, que faltaba algo, que la casa había cambiado, entonces debía adaptarse a ese cambio. Bueno, era cuestión de tiempo, en pocas palabras. Jacinto siguió igual, créeme que siguió igual, tratábamos de hablarle, ponerle música, repetir sus frases favoritas, pero nada, Jacinto seguía igual. Pero resulta que una de esas noches donde se siente algo diferente, donde se siente que algo va a cambiar, y sí, algo cambia. Estaba yo sentado viendo televisión, ya había pasado mucho tiempo, y ya llegando a las 9 de la noche, resulta que escucho la voz de mi papá. Ya voy llegando. Escuché su voz gruesa, su voz firme, era él, o sea, era mi papá. Era él con su voz, como con esa voz de imponente que tiene, pero cuando volteé a ver rápidamente, porque realmente sentí la presencia de mi padre, era Jacinto repitiendo. Ya voy llegando. Con su voz, igualita a la de mi padre. Pensé que tal vez ya se le estaba quitando el tema de la depresión. Yo dije, bueno, dijo su frase favorita, ya va a estar normal. Pero resulta que no. Durante el día, él no decía nada, se quedaba callado. Pero la siguiente noche, otra vez. Justamente cuando iba a ser las 9 de la noche, decía su frase, ya voy llegando. La misma frase que decía mi padre, que ya había fallecido. Ya voy llegando. Pasó el siguiente día lo mismo. El siguiente día lo mismo. Una semana después lo mismo. Mi madre ya estaba asustada. Yo también estaba asustado. No tanto por el miedo, sino más bien porque sentíamos que no solamente lo imitaba. Era como si realmente mi padre estuviera hablando a través de Jacinto. Se sentía como esa presencia de mi padre siempre a las 9 de la noche. Pues yo tomé una decisión que fue una decisión demasiado difícil para mí, porque resulta que pues al final Jacinto era la última gota, por así decirlo, de lo que mi padre era o de lo que mi padre fue. Era como si estuviera el alma de mi padre ahí. Así que tomé la decisión de vender a Jacinto. Lo vendí a través de internet. Yo sé que suena feo, pero era como si yo estuviera vendiendo el alma de mi padre a través de Jacinto. Y resulta que pues salió un señor y compró a Jacinto. Yo pues revisé antes de entregarlo, revisé que el señor fuera bueno, que el señor lo fuera a cuidar. Y sí, era un señor amable con su esposa y sus hijos. Todos eran muy amables, cuidaban animales, entonces lo entregué sin ningún problema. Ya esa misma noche que Jacinto ya no estaba en la casa, créeme que sentí paz. Sentí como si tal vez algo pesado que sentíamos en la casa salió. Esa misma noche salió y estábamos bien, con mi madre estábamos completamente en paz. Pasó un día, 2 días, una semana y resulta que cuando llegó el primer mes desde que Jacinto nos dejó, me llamó un número desconocido. Yo contesté y el número me llamó. Me dijo, hola, ¿hablo con Juan? Y yo le dije, buenas noches, sí, ¿con quién hablo?
Dijo, hola Juan, yo sé que no me conoces, pero yo fui el que te compró a ti el lorito, no sé si te acuerdas. Yo le dije, ah sí, cuéntame, ¿qué pasó? Y en ese momento pues sí estaba un poco angustiado porque dije, de pronto se murió, le pasó algo, se les perdió. Y le dije, sí está bien, ¿qué pasó con Jacinto? Dijo, no, el loro está muy bien de salud, es enérgico, juega todo el día con mis hijos, pero no vine precisamente para eso, te llamé fue para otra cosa. Yo ahí en mi mente repetía, que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga, y el Señor continuó la llamada. Te quiero hacer una pregunta que tal vez suena muy extraño y tal vez muy raro, no sé si me tomes a loco, pero es que ya mis hijos y mi esposa últimamente están sintiendo como miedo de Jacinto. Y yo dentro de mi mente, por favor, no lo digas, no lo digas. Y yo le pregunté por qué. Y él me dijo, porque resulta que Jacinto casi siempre, bueno, siempre a las 9 de la noche, él habla con una voz totalmente diferente. Una voz gruesa, una voz como si fuera de un hombre mayor. Y siempre repite la misma frase, ya voy llegando. Y es una voz muy fuerte que a mis hijos les da miedo, a mi esposa también. Yo no les había creído porque yo llego tarde a la casa, pero lo escuché. Entonces quiero saber de quién es esa voz. Yo le respondí ya con un nudo en la garganta porque en ese momento estaba viendo una foto de mi padre y le dije, amigo, mire, la verdad es que a quien está imitando él es a mi padre. Pero no se preocupe, mi padre ya no está en este mundo, mi padre ya falleció, simplemente lo imita. Y pues en la otra línea, otro teléfono, escuché que el Señor simplemente dijo, ok, está bien, entiendo. Fueron sus últimas palabras y colgó. Creo que tenía muchas cosas que pensar en ese momento, no solamente por lo que me dijo al final, sino porque otra vez Jacinto estaba volviendo lo mismo. Ya desde ese momento le perdí el rastro a Jacinto y realmente no sé qué hicieron con él. No sé si lo tienen todavía, no sé si ya no está en este mundo o tal vez se deshicieron de él. Pero créeme que lo que menos tengo ganas ahora es de saber si Jacinto sigue con vida, porque sé que aún sigue imitando a mi padre. Bueno, qué historia la verdad diferente. Yo la estaba leyendo al principio y es como que se sale de lo común, sale de lo típico que un perro ladra, que miran hacia la nada, hacia la oscuridad, porque resulta que esta ave, este loro, puede imitar voces y lo hace a la perfección. Los perros, si pudieran hablar, te dijeran todo lo que ven, pero Jacinto sí lo hace, Jacinto sí lo dice, y tal vez lo que habla a través de Jacinto es su padre, que tal vez no ha abandonado todavía este plano y sigue ahí. Yo quiero pedirte un favor muy especial y es que te suscribas aquí y comentes cualquier cosa. Escribe Jacinto, no importa, pero quiero que te suscribas al canal, apoyes este video, porque este no solamente es el último video de terror. Si a usted le gusta esto, suscríbase que van a venir historias increíbles. Y siguiendo con la historia, ya ahí para. Realmente no hay, digamos, una continuación porque quería darle como más hincapié, pero la persona me dice que le perdió el rastro a Jacinto, que no sabe absolutamente nada más de él, pero que algo que sí, digamos, descubrió es que los señores que compraron a Jacinto se mudaron de la casa, o sea, ya no viven en la misma casa, porque claro, cuando lo vendió, lo fue a dejar directamente a la casa, pero esa casa está vacía, está como si estuviera arrendada, y ahí ya no, pues, no hay nadie. Pero resulta que los vecinos alrededor de esa casa dicen que siempre escuchan a un loro silbando, un loro imitando voces, pero es que en la casa no hay nadie ni para que alimente un loro y no hay nada, ni muebles, ni nada como para que haya un loro allá adentro. Entonces, pues, creo que tomó la decisión más acertada y fue olvidarse de eso, dar, digamos, un paso más allá de avanzar y no quedarse en ese pasado, porque si nos preguntamos qué tal si no fuera el padre, qué tal si fuera otra cosa que se apoderó de un loro, de un animal, porque hay entidades
que, como les digo, solamente lo ven los animales. Nosotros no tenemos la capacidad. Así que si a usted le gustan esas historias, nos vemos en la próxima. Chao.